Buenos días a todos, cordial saludo Vale. por parte de mi persona, Luis Enrique Tinoco Guerrero, médico residente segundo año del posgrado de anestesiología de la Universidad del SINU, seccional Cartagena. El día de hoy les vengo a hablar sobre enfoque práctico de arritmias intraoperatorias. Eh, de mano, darle las gracias a mi asesor para esta charla, que fue el doctor Juan Manuel Lora, médico anestesiólogo. Entonces, iniciando un poco el contenido de esta charla, voy a hablarles un poco de la epidemiología, porque es importante, un breve repaso sobre el sistema de conducción del corazón, mecanismos de arritmias intraoperatorias, factores contribuyentes y causas de arritmias, qué medidas podríamos tomar nosotros ante estos riesgos, la evaluación diagnóstica de estos, el manejo de las arritmias durante la anestesia y la cirugía y el manejo postoperatorio, y un poco sobre un breve repaso del marcapaso cardíaco transitorio. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de las arritmias? Primero, porque las arritmias perioperatorias pueden prolongar la estancia hospitalaria y causar morbimortalidad en nuestros pacientes. Además, tenemos que su frecuencia puede superar el 90% dependiendo del tipo de cirugía y del tipo de arritmia. Usualmente la mayoría de las arritmias perioperatorias son taquicardias supraventriculares con una incidencia hasta el 40% y la taquicardia ventricular también ocurre en el 15% de los casos. Hablando un poco de la prevalencia, entonces tenemos que un estudio multicéntrico de anestesia general informó que en una incidencia del 70.2% de bradiarritmias y taquiarritmias en 17.201 pacientes sometidos a anestesia general para una variedad de procedimientos quirúrgicos. Solo el 1.6% de ellos requirieron de un tratamiento clínicamente significativo. Para la cirugía cardíaca, los pacientes son más propensos a desarrollar arritmias con una incidencia reportada de hasta el 90%, mientras que la incidencia para los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca es menor y puede variar entre el 16 y el 61%. Bueno, el sistema de conducción del corazón, entonces, se da el impulso eléctrico en nuestro corazón? Inicialmente en el nódulo sinoauricular, que actúa como el marcapaso natural, iniciando el impulso eléctrico. Posteriormente, el impulso se propaga a través del tejido de conducción auricular, causando la contracción de las aurículas, y esto nos va a generar lo que es la onda P en el electrocardiograma. Este impulso llega al nódulo auriculoventricular, donde se produce un retraso para permitir el llenado de los ventrículos. Desde el nódulo AV, el impulso se transmite a través de las DIs y el impulso se divide y se propaga hacia las ramas derecha e izquierda de las DIs, y las ramas se conectan a las fibras del sistema de Purkinje que distribuyen el impulso a los miocardiocitos ventriculares. La contracción ventricular está provocada por la despolarización y eventual contracción de los ventrículos, y esto nos va a dar el complejo QRS seguido por la repolarización, que es la onda T. Entre los fenómenos eléctricos y del electrocardiograma, en un breve repaso, entonces nosotros tenemos que la onda P representa la despolarización de las aurículas e inicia en el nódulo sinoauricular y se propaga a través de las aurículas provocando su contracción. El intervalo PR representa el tiempo entre el inicio de la despolarización auricular, que es la onda P, y el inicio de la despolarización ventricular, que es el complejo QRS, y significa y refleja el retraso del nódulo auriculoventricular, permitiendo que las aurículas se contraigan y llenen los ventrículos antes de la contracción ventricular. Tenemos que el complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos, el intervalo QT representa el tiempo total de la despolarización y repolarización ventricular y significa el inicio desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Y la onda T representa la repolarización de los ventrículos y la propagación tras la contracción ventricular, complejo QRS, los ventrículos se repolarizan y se preparan para el siguiente ciclo cardíaco. Hablando de las fases del potencial de acción, cardíaco y la forma en cómo se da esta, entonces esta se va a estar dividida entre 5 fases. La primera fase es la fase cero, que es llamada la despolarización rápida, y esta inicia con la apertura de los canales de sodio dependientes de voltaje. La rápida entrada de sodio en las células cardíacas provoca un cambio brusco del potencial de acción hacia valores más positivos, y esta fase es la encargada de la propagación del impulso cardíaco. Ya luego en la fase 1, que es la repolarización inicial, se va a cerrar de manera rápida los canales de sodio y algunos canales de potasio,
se van a abrir. Esto va a causar una leve repolarización donde el potencial de membrana comienza a valores más negativos, pero esta aún no se completa. Luego viene la fase 2, que esta se caracteriza por la famosa meseta, que es sostenida gracias a la entrada de calcio a través de los canales de calcio lento de tipo L y una salida de potasio. Esta combinación, que es lo que da, permite la meseta, mantiene el potencial de acción durante un tiempo prolongado y esto va a ser importante para la contracción del corazón y asegura que los ventrículos se puedan contraer de manera sincronizada. Luego en la fase 3, que es la de repolarización rápida, se van a cerrar los canales de calcio y se van a abrir más canales de potasio. Esto va a producir una rápida salida del potasio y esto hace que el potencial de membrana vuelva a valores negativos, llevando a las células a una repolarización completa. Y ya el potencial de reposo, la célula se estabiliza tras la repolarización y en esta fase predominan los canales de potasio y la célula está ya lista para iniciar otro potencial de acción. Ya cuando hablamos un poco de los mecanismos de las arritmias intraoperatorias, entonces nosotros tenemos que aunque la incidencia de arritmias intraoperatorias es extremadamente alta, la mayoría de estas son benignas y van a ser autolimitadas y usualmente no van a requerir tratamiento de emergencia y responden bien a las intervenciones farmacológicas. Entonces, estas pueden ser o sus causas pueden estar dadas, una por lesión del sistema de conducción cardíaca, otra por reingreso, que es un mecanismo que puede precipitar una amplia variedad de arritmias supraventriculares y ventriculares, lo que implica la presencia de un circuito patológico o de un impulso eléctrico alrededor del bucle funcional, otras por automatismos, otras por mutaciones en los canales iónicos y cinco por algunos focos ectópicos. Asimismo, entonces también nosotros vamos a ver que hay unos factores contribuyentes y causas de arritmias. Entonces, estas pueden estar, uno, relacionadas al paciente y estas van a depender usualmente de las comorbilidades que esté presente, lo que nos va a generar o va a aumentar su riesgo de presentar arritmias durante el perioperatorio, otros que van a estar relacionados a nuestro acto anestésico, que ya que la manipulación de las vías respiratorias asociada con mayor frecuencia de alteraciones hemodinámicas es una causa descrita de arritmias intraoperatorias y otras por las relacionadas con los estímulos quirúrgicos y el tipo de cirugía por sí misma. Entonces, un ejemplo es que tenemos que la circulación extracorpórea durante la cirugía cardíaca puede precipitar arritmias, la estimulación vagal en procedimientos quirúrgicos, como durante la cirugía de carotidia y la tracción peritoneal, podrían producir bradicardia. Entonces, tenemos en este orden de ideas que son varias también las causas que pueden durante el intraoperatorio y el perioperatorio aumentar las probabilidades de que nuestros pacientes presenten algún tipo de arritmia. La otra es que asimismo tenemos que algunos agentes anestésicos y ayudantes que nosotros utilizamos de nuestros medicamentos también van a estar relacionados con la arritmia. Principalmente nos vamos a dar cuenta que varios de ellos nos van a aumentar el QTC. Entonces tenemos que entre los gases que nosotros utilizamos, pues bueno, hoy en día se sabe que el sevoflurano es el más seguro, hablando pues en esta parte. Luego entonces podríamos decir que dentro de los opioides, si bien no tienen ningún efecto sobre el QTC, se ha demostrado que un bolo de estos puede producir una bradicardia sinusal grave cuando se administra un bolo demasiado grande. La otra tenemos que si bien el Sugamadex no presenta ninguna alteración en el QTC, hay casos donde que se han reportado bradicardia sinusal grave y asistolia después de la administración del Sugamadex para revertir los bloqueantes neuromusculares como el rocuronio. Aunque si bien estos reportes de casos son extremadamente raros, se han descrito que pueden llegar a ser mortales. Eh, Asimismo, entonces tenemos que hay algunos de los hipnóticos que nosotros utilizamos, como la dexmedetomidina, el midazolam, el etomidato y la ketamina, podrían causar una leve prolongación del QT. Es poco probable que nos causen una torsade de Points. Hablando entonces un poco sobre las anomalías electrolíticas que suelen ser bastante frecuentes, especialmente en los pacientes que suelen presentar hospitalizaciones prolongadas o los críticamente enfermos. Entonces tenemos que la hipopotasemia a menudo produce cambios característicos en el EKG y esto se asocia con una variedad de arritmias que incluyen latidos auriculares y ventriculares prematuros, bradicardia sinusal, taquicardia paroxística auricular o de la unión del bloqueo auriculoventricular, entre otras. Entonces la hipopotasemia, aunque no existen hoy en día valores descritos
definitivos en los que uno debería cancelar una cirugía electiva, se ha demostrado que valores de potasio menor a 2,5 pueden provocar una prolongación del intervalo QT y un mayor riesgo de arritmia. Y la hiperpotasemia puede provocar una variedad de anomalías, de anomalías así como bradicardia sinusal, paro sinusal, asistolia o taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. No son así, ¿no? Así no, no quiero pan. Sí. Eh, Listo. Perfecto, entonces, eh, bueno, entonces también, continuando con las anomalías electrolíticas, tenemos que la hipomagnesemia amplía el complejo QRS y aumenta el riesgo de la torsade de Points, fibrilación auricular sostenida y latidos ectópicos. Entonces, una hipermagnesemia mayor a 4.000 equivalentes puede causar defectos de conducción, bradicardia, hipotensión. Y la hipocalcemia prolonga el intervalo QT, pero tiene menos potencial de desencadenar una torsade de Pone en comparación con la hipopotasemia o la hipomagnesemia. Por el contrario, la hipercalcemia corta el QT y usualmente la hiponatremia por lo general no suele tener efectos sobre el electrocardiograma. Entonces, bueno, ¿qué medidas tomamos ante estos riesgos o ante estos pacientes que de pronto nosotros sospechamos que podrían presentar un mayor riesgo de arritmia? Entonces, tenemos que estabilizar y vigilar. Asimismo, continuar los tratamientos, o sea, estabilizamos y vigilamos, continuamos o no los tratamientos de estos pacientes, qué exámenes podríamos solicitarles y asimismo qué medicamentos podríamos utilizar en ellos. Entonces, para eso o para respondernos esta pregunta, tenemos la guía europea del 2022 sobre la evaluación cardiovascular y las estrategias de tratamiento de los pacientes que se someten a cirugía no cardíaca. Entonces, ellos crearon, pues, o hay este flujograma en donde el tratamiento de los pacientes ante una cirugía no cardíaca, lo primero que nosotros tenemos que ver es si va a ser una cirugía cardíaca programada, si debe ser, o es una cirugía cardíaca que debe ser lo antes posible, o si la cirugía no cardíaca, o si es una cirugía no cardíaca de forma urgente. Entonces, si debe ser una cirugía lo antes posible, el enfoque va a ser multidisciplinario para sopesar las pruebas adicionales en este orden de ideas, ya dependiendo de las comorbilidades del paciente. Si la cirugía no cardíaca es urgente, se debería de realizar la cirugía sin más pruebas adicionales. Si es una cirugía cardíaca electiva, no cardíaca, perdón, electiva, entonces nosotros deberíamos de evaluar el riesgo quirúrgico. Entonces, aquellas cirugías que tienen un riesgo quirúrgico bajo, usualmente vamos a realizar esta cirugía sin solicitarle a nuestros pacientes pruebas adicionales. Ya entonces, si son cirugías de riesgo quirúrgico intermedio y riesgo quirúrgico alto, lo primero que nosotros tenemos que pensar es si nuestro paciente tiene una enfermedad cardiovascular confirmada. Si es así, entonces nosotros le deberíamos de solicitar una cita adicional con cardiología y a este sí entonces le pediríamos un electrocardiograma de 12 derivaciones y pues los estudios adicionales que pueda requerir. Entonces, si es un paciente que, no tiene, que va a procedimiento de intermedio y alto riesgo y no tiene una enfermedad cardiovascular confirmada, pero tiene factores de riesgo cardiovasculares como pueden ser la hipertensión, la dislipidemia o el tabaquismo, entonces a este paciente sí le deberíamos de solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones, troponinas o péptido natriurético y hacer funcionales si es de ser necesario y de acuerdo a esto o los resultados de esta nosotros evaluaremos la necesidad de cardiología o si es necesario entonces más estudios adicionales. Si mi paciente no tiene enfermedades cardiovasculares confirmadas, tampoco tiene factores de riesgo, pero es mayor a 65 años, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, si son mayores de 65 años o 70, es evaluar la fragilidad con escalas de funcionalidad. Y de acuerdo a eso, entonces también a estos pacientes nosotros deberíamos tomarle EKG o electrocardiograma de 12 derivaciones inicialmente. Y también entonces, de acuerdo a las pruebas de funcionalidad, si salen muy deterioradas, si va a requerir o no estudios adicionales o valoración por cardiología.
Y si en mi paciente entonces no es mayor de 65 años, pero va a ser programado, pero es mayor a 45 años y va a ser programado un procedimiento quirúrgico de alto riesgo quirúrgico, nosotros entonces a ese paciente le deberíamos entonces ordenarle un EKG de 12 derivaciones y pues los estudios adicionales que pueda requerir de acuerdo a lo que a las comorbilidades bueno, a los hallazgos que nosotros podamos encontrar. Entonces luego tenemos que la guía nos habla de lo que nosotros deberíamos hacer eh, eh, en algunas patologías. Entonces tenemos que en las arritmias supraventriculares para pacientes con taquicardia supraventricular controlada con medicación está recomendado mantener la administración de los fármacos durante el periodo perioperatorio. Entonces, deberíamos nosotros en las arritmias supraventriculares considerar la ablación para pacientes sintomáticos con taquicardia supraventricular recurrente o persistente pese al tratamiento antes de la cirugía no cardíaca electiva o no urgente. En una fibrilación auricular con inestabilidad hemodinámica en pacientes programados para cirugía no cardíaca, pacientes con FA y empeoramiento de la inestabilidad hemodinámica aguda programados para cirugía no cardíaca, se recomienda la cardioversión eléctrica urgente. Y para pacientes con FA e inestabilidad hemodinámica se puede considerar la administración de amiodarona para controlar la frecuencia cardíaca. Ya en las arritmias ventriculares para pacientes con taquicardia ventricular monomórfica sostenida y sintomática asociada a la presencia de tejido cicatricial en el miocardio y recurrencia a pesar del tratamiento, se recomienda la ablación de la arritmia antes de la cirugía no cardíaca electiva. Y ya para recomendaciones que la misma guía nos da en los casos de bradicardia, en casos de indicación de marcapasos, según la guía práctica clínica sobre estimulación cardíaca y terapia de resincronización, debería aplazarse la cirugía no cardíaca y considerarse el implante de marcapasos permanentes. Los pacientes con DAI desactivado temporalmente deben tener monitorización electrocardiográfica continua y estar acompañados por personal entrenado en la detección. En todos los pacientes con DCI, reprogramarlo antes de la cirugía. Se recomienda revisar y programar el dispositivo lo antes posible después de la cirugía. Y en pacientes con desfibrilador cardíaco o DAI dependientes de marcapasos que se someten a procedimientos quirúrgicos asociados lo antes posible a interferencias electromagnéticas, se debe considerar la revisión y la reprogramación del dispositivo inmediatamente antes de la cirugía. Entonces ya tenemos que en la evaluación diagnóstica durante la cirugía no siempre va a ser posible realizar un EKG de 12 derivaciones, entonces nosotros los anestesiólogos tendríamos que hacer ¿Ya el llego? diagnóstico siempre mirando el monitor del EKG. En esos 3 días siempre, entonces, José no ha bajado. mierda, un momento, bueno, entonces, en ese orden de días, nosotros lo que deberíamos de hacer es siempre intentar prevenir que nos puedan o disminuir los riesgos para presentar una arritmia intraoperatoria. Entonces, entre ellos siempre va a ser que por lo menos durante nuestra cirugía siempre deberíamos de prevenir la hipoxia, la hipotensión, la hipovolemia y la hipotermia para disminuir así la frecuencia de las arritmias cardíacas durante nuestro intraoperatorio. Ya cuando hablamos un poco de las bradiarritmias, nosotros espero un momento y silencio el micrófono. Estaba aquí. Ah, se me perdió. Bueno, le agradezco a los participantes que están en la charla silenciar los micrófonos. Bueno, ya hablando entonces un poco de las bradiarritmias, entonces nosotros lo primero que vamos a hacer en una bradicardia es evaluar la onda P, si tiene o no tiene ondas P. Si tiene ondas P, entonces si estas ondas P están o no con una disociación del complejo QRS. Si no es así, entonces, y las P, y al igual que el QRS,
entonces uno diría que tiene una bradicardia sinusal. Si tiene un PR largo, sería un bloqueo AB de primer grado. Si hay una disociación del QRS con las P, entonces Es que nosotros no es tan, diríamos que es un bloqueo. es un residente. Espera. Entonces, bueno, entonces si nosotros tenemos eh, un, una relación del PQRS que puede ser variable, diríamos que es un bloqueo AB de segundo grado tipo 1. Si es una relación PQRS fija, es un bloqueo AB de segundo grado tipo 2. Y si ya hay una disociación auriculoventricular, nosotros diríamos que es un bloqueo AB de tercer grado. Entonces, si no hay ondas P y el QRS es arrítmico, sería una fibrilación auricular lenta. Si no, si el QRS es rítmico, pero está estrecho, un escape nodal, y si es un QRS rítmico ancho, sería un escape ventricular. Entonces, el bloqueo de rama izquierda es una alteración, y ya hablando de los defectos de conducción, eh, y silencio los micrófonos. Espera con ustedes. Entonces, bueno, un bloqueo de rama. Entonces, hablando de los defectos de conducción, el bloqueo de rama izquierda es una alteración de la conducción más grave y siempre se asocia con una enfermedad cardíaca importante. En presencia de bloqueo de rama izquierda, el infarto agudo del miocardio es difícil de diagnosticar. Ocasionalmente se produce un bloqueo de rama derecha transitorio durante la inserción de catéteres de arteria pulmonar, lo que puede provocar un bloqueo cardíaco completo en un paciente que pues ya tenga un bloqueo de rama izquierda preexistente. Por este motivo, en un paciente con bloqueo de rama izquierda se debería colocar almohadillas de marcapasos transcutáneos antes de la inserción de los catéteres de arteria pulmonar. Bueno, entonces, hablando entonces el bloqueo AB, entonces hablando de los bloqueos AB, puede ocurrir en casos de enfermedades cardíacas intrínsecas, isquemia, miocárdica aguda, anestésicos en anestesia, anomalías electrolíticas y cuando hay tonos vagales excesivos. Entonces tenemos que el bloqueo AB de primer grado generalmente es benigno y a menudo no va a requerir un tratamiento, sino más que todo una observación cuidadosa para detectar la progresión a un mayor grado de bloqueo. Ya en los bloqueos móvil tipo 2, el bloqueo suele ser sintomático y tiene un pronóstico menos favorable porque existe un riesgo potencial de progresión a bloqueo de tercer grado. En este contexto, en el perioperatorio, puede que nosotros requiera estimulación si la bradicardia es grave o causa compromiso hemodinámico. Ya en los bloqueos AB de tercer grado generalmente se va a requerir estimulación, ya que el ritmo ventricular intrínseco suele ser muy lento. Entonces, ya, ¿qué deberíamos de hacer nosotros ante una bradicardia inestable? Para eso les traigo pues esta que es una de las listas de chequeo de la SCARE. Entonces, siempre que nosotros tengamos una bradicardia inestable, lo primero que nosotros deberíamos de hacer es solicitar ayuda, usar una FIO2 al 100% y entonces vamos a evaluar administrar la atropina. Eh, en ese momento, si también pedirle al cirujano detener el estímulo quirúrgico. Si estamos en un procedimiento laparoscópico, desinflar el neumo. Entonces, si la atropina resulta inefectiva, nosotros deberíamos iniciar infusión de epinefrina o dopamina. O en su defecto, utilizar un marcapasos transcutáneo. Entonces, siempre nosotros deberíamos considerar suspender anestésicos volátiles si el paciente permanece inestable, interconsultar a un experto si es posible, como un cardiólogo, y evaluar causas de inducción farmacológicamente como beta bloqueadores, calcio-antagonistas, digoxina en caso de haberlos utilizado. Y entonces aquí les traigo pues esto, que es como un repaso adicional sobre el marcapaso cardíaco transitorio, mencionarle un poco, hablar que el marcapaso cardíaco transcutáneo es un método rápido que es mínimamente invasivo y que se sustituye temporalmente a la estimulación transvenosa, entonces es una herramienta que nosotros podríamos utilizar en casos de urgencia. Este marcapaso cardíaco transcutáneo nos podría generar una estabilización inicial y usualmente no suele tener contraindicaciones absolutas para el uso del mismo. Este va a estar indicado más que todo en las bradicardias sintomáticas clínicamente significativas como los bloqueos AB
y en los casos en los que puede ser preferible el uso de marcapasos transvenoso, como puede ser pacientes que han recibido trombolíticos, pacientes que pueden responder al manejo, por ejemplo, hipopotasemia o sobredosis de drogas. Entonces, ¿cómo colocar los parches? Usualmente, entonces, la posición anteroposterior, que es la más común, el parche del electrodo en posición posterior de carga positiva se coloca por debajo del omóplato izquierdo y a un lado de la columna, mientras que el parche o electrodo en posición anterior se coloca en el apéndice cifoide y el pezón izquierdo. Y evitar siempre colocar el parche sobre el pezón o en cualquier herida quirúrgica u otro electrodo en el que pues hayamos estado utilizando los monitores. Y la otra posición es la anterolateral, en la que el parche del electrodo negativo se coloca en la línea media axilar izquierda a la altura del quinto espacio intercostal y el parche electrodo positivo se coloca a la derecha del esternón por debajo de la clavícula. Usualmente los parches no deberíamos de colocarlos sobre nada, sobre ningún otro tipo de implementos. Entonces nunca se nos puede olvidar la programación del monitor. En esto entonces siempre nosotros deberíamos de encender el marcapasos monitor, poner el monitor en modo marcapasos o pacer y seleccionar la frecuencia cardíaca con un mínimo de 10 a 20 latidos por encima de la frecuencia cardíaca del paciente. Posteriormente entonces nosotros seleccionaremos lentamente el miliamperaje, que usualmente se alcanza entre unos 50 a 100 miliamperios, y una vez entonces nosotros lo corroboramos observando el electrocardiograma y palpando el pulso del paciente. Habrán condiciones en donde nosotros vayamos a requerir un mayor miliamperaje, como en los casos de hipoxia, acidosis, enfisema pulmonar, derrame pericárdico y ante el uso de ciertos medicamentos como betabloqueadores, calcioantiagonistas y antirrítmicos. Ya hablando un poco de las taquiarritmias, entonces nosotros tenemos que primero estas se pueden dividir entre QRS estrecho, que es menor a 0.12 miliamperes, y milímetros, y QRS ancho mayor a 0.12. Entonces, pues nosotros vamos a tener que en el QRS estrecho, que ante un QRS estrecho, nosotros lo primero vamos a ver si las RR son regulares o irregulares. Si son RR regulares, podrían ser una taquicardia sinusal, una taquicardia atrial paroxística supraventricular o un flurer auricular. Si es una RR irregular, una fibrilación auricular, una taquicardia auricular. Si el QRS es ancho y las RR son regulares, podría ser una taquicardia ventricular, una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Y si es una RR irregular, fibrilación con QRS ancho, una fibrilación ventricular, una fibrilación auricular con conducción aberrante. Entonces tenemos que las arritmias supraventriculares, inicialmente voy a hablar de ellas, entonces primero vamos a hablar de las contracciones auriculares prematuras, que son un tipo de común de arritmia caracterizado por latidos ectópicos tempranos prematuros que se originan en las aurículas. Las contracciones auriculares prematuras suelen ser hemodinámicamente insignificantes y autolimitadas, y usualmente su tratamiento puede ser con manejo farmacológico en la gran mayoría de los casos, siempre y cuando presente alguna inestabilidad hemodinámica. Ya hablando de las taquicardias supraventricular paroxística, la mayoría de los pacientes que desarrollan taquicardia ventricular supraventricular paroxística intraoperatoria mantienen la estabilidad hemodinámica y usualmente no van a requerir cardioversión de corriente continua, y por esta razón el control de la frecuencia cardíaca es el pilar de la terapia, que usualmente no va a requerir cardioversión inmediata. Inicialmente, entonces, nosotros haríamos control de la frecuencia cardíaca, ya bien sea con masajes del seno carotídeo o maniobras de Valsalva, o con el uso de adenosina, si en caso de tener que utilizar algún medicamento. Ya cuando hablamos del aleteo auricular, que usualmente este significa la presencia de una enfermedad cardíaca grave o la exacerbación de una afección crónica, como puede ser una tirotoxicosis o una enfermedad pulmonar, o durante una cirugía cardíaca. En este el tratamiento de elección es la cardioversión sincronizada con una corriente de baja energía de 50 a 100 joules. Si el deterioro hemodinámico está presente, si los signos vitales son estables y la encontramos, la miodarona intravenosa suele ser el tratamiento de primera elección, o en caso de no tenerla, podríamos utilizar el diltazeno o el verapamilo, que pueden convertir el aleteo en un ritmo sinusal normal. Ante una
fibrilación auricular, que suele ser mucho más común que el aleteo, y es una de las arritmias más comunes, especialmente en la población avanzada. Esta usualmente va a representar el 90% de las arritmias supraventriculares en el ámbito perioperatorio. La FA nos puede generar una caída del gasto cardíaco y consecuentemente hipotensión. Entonces el objetivo del manejo siempre va a estar dirigido hacia el control Boletín. de la tasa de... Madre, ¿por qué no me sale? Entonces el control siempre va a estar dirigido hacia la tasa de... entonces el objetivo siempre va a estar dirigido hacia la respuesta ventricular con agentes farmacológicos que suelen retardar la conducción del nódulo auriculoventricular. Entonces, en este caso, la miodarona siempre va a ser una buena opción para el control de la frecuencia y el ritmo en pacientes con fibrilación auricular en el quirófano. Y este fármaco también nos puede ayudar a suprimir las ectopias auriculares y la FA recurrente y me va a mejorar la tasa de cardioversión eléctrica. Ya en pacientes que puedan tener algún compromiso en el modo dinámico, la cardioversión sincronizada a 100 a 200 joules con un el desfibrilador bifásico es el método más confiable para convertir la FA en un ritmo sinusal. Ya en las arritmias ventriculares, tenemos que las arritmias ventriculares durante la anestesia son más comunes en pacientes con enfermedad ya cardíaca subpaciente y su operación y la aparición de esta debe considerarse como un evento mortal. Entonces, tenemos que las extrasístoles ventriculares o contracciones ventriculares prematuras, que son causadas por múltiples factores, las contracciones ventriculares prematuras suelen ser latidos ectópicos que surgen debajo del nódulo auriculoventricular y dan lugar a un complejo QRS ancho. Entonces, las contracciones ventriculares prematuras frecuentemente que ocurren en la onda T deben considerarse un evento grave, ya que pueden preceder a episodios de taquicardia o fibrilación ventricular potencialmente mortales y van a requerir tratamiento inmediato. En este caso, la lidocaína es el fármaco de elección, la miodarona también podría ser útil, y el propanolol y la procainamida y la quinidina son otros medicamentos que se pueden administrar para abolir las contracciones ventriculares prematuras. Sin embargo, estos fármacos antiarrítmicos clase 1 y clase 3 pueden tener efectos proarrítmicos, particularmente en pacientes cardiópatas subyacentes. Entonces, deberíamos de tener también cuidado a la hora de utilizarlos. Ya hablando sobre la taquicardia ventricular, entonces tenemos que la taquicardia ventricular, aquí, no, lo siento. Entonces tenemos que la taquicardia ventricular no sostenida se va a definir como 3 o más contracciones ventriculares prematuras que se producen a una frecuencia de más de 120 latidos minutos y dura menos de 30 segundos, sin compromiso hemodinámico. Se observa de forma frecuente en ausencia de enfermedad cardíaca y es posible que no requieran tratamiento farmacológico. Sin embargo, tenemos que la taquicardia ventricular no sostenida debe controlarse cuidadosamente, ya que esta nos puede generar un ritmo que va a ser no perfundidor. Entonces, la terminación oportuna de la taquicardia ventricular es deseable incluso si esta puede ser tolerada por nuestro paciente. Acá en este caso la miodarona es el tratamiento de primera línea para los pacientes con taquicardia ventricular. El tratamiento farmacológico alternativo va a incluir lidocaína o procainamida. Los pacientes que puedan mostrar signos de perfusión inadecuada con o sin pulso deben tratarse inmediatamente con desfibrilación e inicio de la reanimación cardiopulmonar. Y en la fibrilación ventricular, que es un ritmo grave y potencialmente mortal debido a la falta de ausencia de gasto cardíaco, la fibrilación ventricular durante la anestesia y la cirugía es un evento crítico y las causas comunes son la isquemia miocárdica, la hipoxia, la hipotermia, el desequilibrio hidroelectrolítico y en este el tratamiento siempre va a consistir en el inicio inmediato de la reanimación cardiopulmonar. La desfibrilación externa es el único método eficaz para convertir la fibrilación ventricular en un ritmo viable y el factor más importante que afecta a la supervivencia de los pacientes va a ser el tiempo transcurrido hasta la desfibrilación. La supervivencia es mejor si la desfibrilación se produce entre 3 y 5 minutos después del paro cardíaco. Entonces tenemos que cuando la FA es refractaria al tratamiento eléctrico, se podría utilizar la administración intravenosa de adrenalina de 1 miligramo o miodarona de 100 a 300 miligramos, puede mejorar la respuesta a la desfibrilación eléctrica. Y hablando de la torsade de Points, el manejo depende de la estabilidad hemodinámica, está dirigido inicialmente a la corrección de los factores precipitantes y al uso de magnesio intravenoso como estabilizador de la membrana.
Entonces, si tenemos un episodio único y el paciente está hemodinámicamente estable, el sulfato de magnesio intravenoso es el tratamiento de primera línea y ayuda a prevenir las arritmias recurrentes. Si tenemos múltiples episodios autodeterminantes y hemodinámicamente estables, el magnesio intravenoso va a ser el tratamiento, considerar estimulación auricular transvenosa temporal o infusión intravenosa de isoproterenol para reducir el intervalo RR y el tiempo de repolarización. Entonces, si tenemos una arritmia sin pulso, se debe administrar magnesio por vía intravenosa, evitar la miodarona, ya que tiene un efecto proarrítmico debido a la prolongación adicional del intervalo QTC. Pero en este caso, entonces, nosotros podríamos administrar lidocaína intravenosa en su lugar. Entonces, ya, pues, ¿qué nos dice el protocolo de la SCARE sobre el manejo de la taquicardia inestable en la lista de chequeo? Entonces, siempre si tenemos una taquicardia inestable, persistente, entonces siempre nosotros debemos de recurrir, deberíamos de pedir ayuda, usar la FIO2 al 100%, analizar el ritmo, si es complejo, ancho, irregular, y tratar la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Y siempre de lo contrario, nosotros nos vamos a preparar, bien ya sea para una cardioversión sincronizada inmediata o cardiovertir y cardiovertir al nivel de energía apropiado. Entonces, pues en este mismo protocolo nos dice que si son complejos estrechos irregulares, nosotros iniciamos con una cardioversión de 50 a 100 joules y vamos a ir subiendo de acuerdo al tipo de complejo que nosotros encontremos en nuestro monitor. Y ya para el manejo postoperatorio, entonces nosotros debemos de saber que el EKG se monitorea continuamente en PACO, entonces estos pacientes van a requerir una monitorización continua, en su efecto su traslado a UCI de forma inmediata después de acabado el procedimiento quirúrgico. Entonces nosotros siempre debemos obtener una consulta de cardiología para aquellos pacientes que desarrollaron una arritmia persistente o clínicamente significativa, eso no se nos puede olvidar. Y aquellos pacientes que tuvieron arritmias autolimitadas y que no necesitaron una valoración, no van a requerir de una valoración por cardiología posteriormente al procedimiento quirúrgico. Y después de un RCP, los pacientes suelen sufrir algo que se llama el síndrome de posparo cardíaco, que suele ser un estado inflamatorio alto, caracterizado por lesión cerebral, difusión miocárdica, isquemia sistémica y lesión por perfusión. Y la gravedad de este síndrome va a variar según la duración y la causa del paro cardíaco. Entonces, siempre la importancia de dar una buena reanimación e intentar hacer todo lo posible para sacar lo más pronto que se pueda a nuestro paciente de un paro cardíaco en caso tal que se nos presente. Y pues ya con esto termino mi charla. Ante todo, pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que tengan una muy buena mañana y un feliz día a todos. Entonces, pues abro el escenario para cualquier duda, inquietud o aporte que puedan tener. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguno de los participantes? Buenos días. Mire, este tema es un tema importantísimo para la práctica del anestesiólogo. Nosotros día a día nos vemos enfrentados a este tipo de pacientes. Nos vemos en diferentes escenarios. A veces viene el paciente diagnosticado, tratado, está programado por la cirugía electiva, otros vienen de urgencia, pero lo importante para nosotros como anestesiólogos es mantener siempre la perfusión tisular a todo nivel, con arritmia o sin arritmia. En todos los pacientes la perfusión tisular es nuestro objetivo, pero en estos pacientes nosotros tenemos que tener la capacidad de identificar, diagnosticar y tratar el paciente que está inestable, tiene en riesgo la perfusión tisular que tanto vigilamos. Entonces, el doctor hizo una descripción de todas las arritmias. El tema era la taquicardia, pero quisimos abarcar otros temas más porque son importantes también para nosotros.
no es el día a día, no usamos todos los días el cardiodesfibrilador, no usamos todos los días el marcapasos. Entonces es una forma de recordar eso, de ir a mirarlo, de revisarlo, de que esté funcionando, qué drogas tenemos, que sí tenemos los medicamentos adecuados para enfrentar una arritmia que nos inestabiliza al paciente. Eso es ese es el objetivo de esta charla. Lo importante, mira, es nosotros identificar si la taquicardia es supra o es ventricular. Si es supraventricular, el complejo es estrecho, el complejo de QRS es estrecho, entonces hay que mirar si el RR es regular o no, como el doctor lo describió. Después que eso se hace, entonces ¿este paciente está inestable o no está inestable? ¿Qué es estar inestable? Que tenga signos de hipoperfusión tisular, signos de shock, trastorno de estado de conciencia, si el paciente está en urgencia, o está en la unidad de cuidado intensivo, está en piso, que nosotros nos vamos a evaluar, lo encontremos de esa forma. Bueno, ahí uno puede irlo enfocando, si lo tenemos en el intraoperatorio, el paciente está hipotenso, está taquicárdico, está oligúrico, aparece la arritmia, ahí es donde nosotros tenemos que intervenir y tener el tacto para hacer el diagnóstico y hacer tratamiento. Entonces, el objetivo de esto era ese, era que cada quien esté preparado. ¿Qué drogas tenemos? La adenosina es la droga de elección en el paciente que tiene una arritmia supraventricular con complejo RR regular, que es la taquicardia supraventricular. O si tiene la fibrilación auricular, que es la mamá de las arritmias, que es la más frecuente. Entonces, ¿qué tenemos para eso? Si está inestable o no está inestable, la miodarona, o si tenemos que hacer una cardioversión eléctrica. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Espero pues, que esta charla a ustedes les despierte un poco el interés por este tema, que es muy importante para nosotros. El anestesiólogo tiene que saber diagnosticar y definir estos pacientes en intraoperatorio, porque no nadie más lo va a hacer por nosotros en ese momento. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que adicionar. Entonces, si no hay más dudas ni más aclaraciones, entonces estamos por terminar la charla, ya estamos en el tiempo. Entonces, fue un poquito prolongado, pero este tema siempre es así de complejo y no es tan fácil de digerir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Tengan un muy buen día y muchas gracias al doctor Lora por la asesoría para esta presentación. Que les vaya muy bien. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, doctor Tinoco. Gracias, doctor Lora. Gracias a todos. Gracias Buenos a días todos los para todos. organizadores. Muy buena charla. Y del día a día. Feliz día.